bendiga, hermanos y hermanas que están conectados en esta página. Es para nosotros y para mí un gran placer, una gran satisfacción y un gran privilegio hablar de la palabra de Dios por este medio. Y como se los he dicho no solo en una ocasión, sino en varias ocasiones, por no decir en muchas, me gusta enseñar la palabra, porque la Biblia dice en Juan 5:39, escudriñar, buscar, rebuscar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando la Biblia dice que escudriñemos, nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Acuérdese lo que dijo Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros. Pero ¿cómo vamos a encontrar esas cosas reveladas si no estudiamos la palabra de Dios? Así que para encontrar esas cosas reveladas que dice Dios que son para nosotros, tenemos que estudiar las Escrituras. En esta tarde traemos una palabra que es inusual ahora en nuestros tiempos. Es una enseñanza básica en las Escrituras, pero tanto los predicadores como ministros y todos, pastores, han hecho desaparecer esta enseñanza de los púlpitos. Yo me acuerdo cuando yo era un joven, que ya tiempo fue, la iglesia a la que yo asistía la tenían como una enseñanza básica. Y esta enseñanza es arrepentimiento. Esta palabra ya no la encontramos nosotros en los mensajes. No la encontramos. Ya no se predica lo que es arrepentimiento. Porque dicen que es algo anticuado. Pero yo me pongo a pensar, como me gusta analizar las cosas, me gusta analizar la palabra de Dios. ¿Quién es más antiguo que Dios? Dice Job que no se puede rastrear el número de sus años. Él es eterno. Así que si vamos a hablar de antigüedades, no hay nadie más antiguo que Dios. Y la palabra y esta enseñanza del arrepentimiento es una enseñanza que la usaron bastante los apóstoles. Y otro detalle, yo quiero darles una información para mientras llegamos, para antes de llegar, como un preámbulo, quiero darles una información a ustedes respecto a lo que es arrepentimiento o sobre la cantidad de veces que está la palabra arrepentimiento. Escuche bien, hermano, esta información porque le puede servir a usted en su mensaje, en su enseñanza. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, hasta 2 de Pedro 3:9, está 23 veces, desde Mateo hasta 2 de Pedro. Y la palabra arrepentirse en el Antiguo Testamento está 36 veces y en el Nuevo Testamento está 38 veces. En total, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay 97 veces la palabra arrepentimiento. 97 veces, de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué ignorar el arrepentimiento? ¿Por qué no explicar qué es arrepentimiento? Los cristianos de ahora en día no saben el significado de lo que es arrepentimiento. No saben porque no se les enseña, porque no se usa ahora. Estamos viviendo un evangelio moderno, lastimosamente, y estas palabras que sirven de mucho a las personas que lo saben, sirven de mucho saber lo que es arrepentimiento.
Mire usted, la primera vez que se observa la palabra arrepentimiento está en Génesis capítulo 6, versículo 6. Y dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. Allí está la primera vez la palabra arrepentimiento. Y la última, escuche usted, la última está en Apocalipsis 16:11. Dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Si usted se da cuenta, desde el Génesis hasta Apocalipsis, el arrepentimiento ha venido, amados hermanos, anunciándose. Cuando David pecó contra Urías, contra Dios, quitándole la mujer a Urías, la Biblia dice que David se arrepintió. Y el arrepentimiento lo tenemos, hermanos, ya le digo, 97 veces las tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué callar? El arrepentimiento es una enseñanza básica de las Sagradas Escrituras. Yo estoy seguro que muchos de los cristianos que hay ahora en día, yo sé que muchos se han arrepentido de verdad, pero no saben lo que significa arrepentimiento, porque nunca se les ha enseñado lo que es arrepentimiento. Pero en esta tarde yo quiero hablar de ese punto, hermanos, porque como cristianos debemos de hacer un análisis y decir, en realidad, me he arrepentido, porque mucha gente llega a la iglesia y luego se va, porque no se han arrepentido, porque no ha habido un arrepentimiento genuino. Porque cuando nosotros realmente nos hemos arrepentido, hay un arrepentimiento genuino, amados hermanos, el hombre, la mujer, permanece en Cristo. Juan dice que la persona que conoce a Dios no peca. Entonces, el arrepentimiento es la base fundamental para que nosotros crezcamos en el Señor. Yo en esta tarde, yo quiero hablar sobre ese punto. Quizás no la termine porque es bien amplia la enseñanza. Es muy amplia la enseñanza, pero si usted tiene lápiz allí, téngalo y apunte lo que a usted le gusta. No voy a querer apuntar todo lo que yo digo porque eso no está bien. Usted apunte lo que le guste. Así se apuntan, hermanos, en los seminarios. Yo cuando voy a un seminario, llevo mi lápiz y mi cuaderno y yo apunto lo que considero conveniente que me puede servir para un estudio, para una enseñanza, para una predicación. Eso es lo que yo hago. Así que yo le aconsejo, si usted tiene un lápiz ahí, tómelo y agarre un cuaderno para que usted vaya anotando lo que le gusta de esta enseñanza, porque a usted le puede servir. Dice que hay dos clases de arrepentimientos. Mire, es importante que nosotros sepamos qué es arrepentimiento y cuáles son estas dos clases de arrepentimiento. Dice que el primer arrepentimiento se le llama un arrepentimiento emocional. Esto lo vemos cuando la persona por primera vez viene a Cristo. ¿Ha visto llorar a la gente cuando afecta a Cristo? ¿Ha visto usted que después de llorar se mira gozoso, se mira alegre? Porque en realidad ha tenido un arrepentimiento verdadero. Pero hay mucha gente que está en el Evangelio y no sabe lo que es arrepentimiento. Y en esta tarde yo quiero explicarles, yo quiero decirles lo que significa arrepentimiento. Dice que hay dos tipos de arrepentimiento, uno emocional y el otro intelectual. Dos tipos de arrepentimiento, emocional e intelectual. En esta tarde yo quiero que hablemos sobre el arrepentimiento emocional. Quizás en otro momento vamos a hablar del arrepentimiento intelectual.
Son dos clases de arrepentimiento que son diferentes. Si nosotros lo estudiamos, vamos a darnos cuenta que el arrepentimiento emocional es uno y el arrepentimiento intelectual es otro. Hoy va a saber usted lo que es un arrepentimiento emocional. El arrepentimiento emocional es aquel que sentimos cuando venimos a Cristo. Ese es el arrepentimiento emocional. El intelectual se manifiesta de una manera diferente. Dice que cuando venimos a Cristo se considera que ese es el arrepentimiento emocional. Y el Espíritu Santo, cuando usted viene a Cristo, acepta a Cristo como su único Salvador, dice que el Espíritu Santo produce un dolor piadoso. Oiga esto, un dolor piadoso y una tristeza en su corazón. El arrepentimiento emocional le produce un dolor piadoso. Este dolor no lo hace sufrir. Este dolor lo hace sentir una carga pesada en su corazón. Y usted siente que... Yo le quiero poner un ejemplo para que usted tenga una idea de lo que significa arrepentimiento. Mi madre una vez me castigó, yo me peleé con una tía mía, pues cuando nos criamos juntos, y estaba peleando yo con esa tía. Yo nunca le dije tía porque yo era mayor que ella. Estábamos peleando con ella, ella es un poco mayor que mí, pero no, yo soy mayor que ella, discúlpenme, yo era mayor que ella. Y estábamos peleando y de repente apareció llorando ella y mi madre, mi abuela, que fue la que me crió a mí, oyó el grito de la muchacha esta y se vino con un lazo en la mano. Y yo les aseguro que cuando una madre en aquel entonces se enojaba, en realidad había que temerle. Cuando yo la veo que viene hacia mí con el lazo en la mano a castigarme, levantó la mano y le digo, mire, si usted me pega, se va a arrepentir. Mire, hermano, no le hubiese dicho eso yo. Y mi abuela me dijo, como ya está grande, crees que me vas a pegar. Y agarra el lazo y me empieza a azotar, pero ella empezó a llorar. Y aquel llanto de mi abuela, sentí un dolor en mi corazón. Y yo entendí lo que ella me decía, pero en mi corazón no existió el deseo de oponerme a su castigo o hacerle algo. No. ¿Sabe qué pensé en mi corazón cuando yo le dije, si usted me pega se va a arrepentir? Yo era el primer nieto de ella y yo era su adoración. Y yo dije, si me pega me voy de la casa. Así quería yo que me entendiera ella, pero ella me entendió al revés. Querés decir que me vas a pegar. Y mire, hermano, fue peor la azotada que me dio. Pero yo no sentía los azotazos de mi abuela por el dolor que sentía, la tristeza que sentía al saber que ella se había pensado mal, había interpretado mal mis palabras. Por allí viene el arrepentimiento emocional. Sentimos dolor. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios sin que Él se lo merezca. Nos damos cuenta, hermanos, que hemos pecado contra Dios y Él no se lo merece. Entonces eso, el Espíritu Santo, hermanos, nos hace sentir que hemos ofendido al Altísimo y entonces nosotros sentimos deseo de llorar. Por eso dice que el Espíritu Santo produce un dolor piadoso en nuestros corazones y una tristeza. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, Dios, tan bello que eres, tan santo que eres, y yo te he ofendido, y tú no tienes la culpa, no tengo razón yo para ofenderte. Ese es el arrepentimiento emocional. Dice que es, si nosotros lo interpretamos, es un dolor, una tristeza al darnos cuenta
que hemos pecado contra Dios. Dice que el Espíritu Santo produce un dolor piadoso y una tristeza. Este dolor, mira el fruto de este arrepentimiento. Este dolor nos lleva a un arrepentimiento genuino. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Cristo y en realidad sentimos el deseo de cambiar, sentimos el deseo de aceptar al Señor Jesucristo, se produce por medio del Espíritu Santo un dolor y una tristeza en nuestros corazones cuando nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios sin merecerlo, el Señor. El apóstol Pablo, hablando de este tipo de arrepentimiento, dice: sin embargo, esto está en 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Sin embargo, ahora me alegro, digo el apóstol Pablo, no porque se hayan entristecido, no, yo no me alegro porque están tristes, sino porque la tristeza que ustedes tienen los lleva al arrepentimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo, yo me estoy alegre porque ustedes están tristes, pero realmente no era la tristeza de ellos la que le alegraba al apóstol Pablo, sino el fruto de esa tristeza, el fruto de ese arrepentimiento lo hacía alegrarse. Yo no me alegro porque ustedes están tristes, sino dice porque esa tristeza los ha llevado al arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versos 9 y 10. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. O sea, en otras palabras, ese es el arrepentimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando llegamos a Cristo y Él con su gran amor nos acobija en sus brazos, hermano, nos toma en sus brazos no importa cuán malos hayamos sido, no importa que con sus manos santísimas, divinas, nos recogió de la basura y nos trajo al Evangelio. Él nos paga todo lo que nosotros ofendimos en el mundo, hermano, nos paga con esa bendición. Darnos el Espíritu Santo en nuestros corazones y ofreciéndonos el cielo. Así nos paga Dios lo malo que fuimos nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esa situación, no podemos menos que llorar y sentir tristeza en nuestros corazones por haber ofendido a Dios sin que Él nos haya hecho nada malo. De modo, dice el apóstol Pablo, que yo no tuve necesidad de hacerle ningún daño, porque el Espíritu Santo se encargó de hacernos sentir dolor y tristeza en nuestros corazones. Dice nosotros no les hemos perjudicado en nada. La tristeza que proviene de Dios, o sea, el arrepentimiento que proviene de Dios produce, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Y este arrepentimiento los llevó a la salvación, la cual no hay que arrepentirse. O sea, cuando nosotros, hermanos, estamos arrepentidos, sentimos dolor, no tenemos que sentir, hermanos, arrepentirnos de haber llegado a Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mientras que la tristeza del mundo produce, dice Pablo, la muerte. Esto es importante que nosotros lo sepamos. A nosotros nos produce alegría, porque después de que aceptamos a Cristo lloramos, nos reímos, hermanos, y se producen en nosotros unas cosas muy bonitas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha entrado a nuestros corazones
y nos sentimos alegres después de llorar, después de estar tristes por lo que nosotros hemos hecho. Se produce en nosotros, hermanos, una alegría. La alegría, hermanos, es el fruto del arrepentimiento. Dice que la tristeza del mundo produce muerte. O sea, hay dos tipos de tristeza. La tristeza que produce el Espíritu Santo y la tristeza que produce el mundo. Por eso es importante que nosotros entendamos estos conceptos para que podamos entender qué es arrepentimiento. Dice, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. La palabra arrepentimiento, escuche bien, esto es muy importante. Si tiene pluma, apúntelo por ahí. La palabra arrepentimiento en griego se pronuncia metanoia. En griego. Repito, la palabra arrepentimiento se pronuncia en griego metanoia. Y significa un cambio de mente, un cambio de mentalidad que presenta un cambio de conducta. Cuando nosotros nos arrepentimos, hermanos amados, cuando nosotros nos arrepentimos, hay un cambio de mentalidad, un cambio de corazón y un cambio de conducta, un cambio de hechos, un cambio de una mejor manera de ser. Se produce eso cuando el Espíritu Santo realmente nos ha llamado y nos ha hecho templo y morada suya. Entonces el fruto de ese arrepentimiento produce en nosotros, dice la palabra arrepentimiento significa en griego metanoia y significa un cambio de mentalidad que presenta un cambio de conducta. La persona cuando acepta a Cristo, inmediatamente se le va a ver un cambio, no gran cambio, pero sí un cambio, pequeño, pero un cambio. Y mientras él va creciendo en el Evangelio, él va cambiando y va cambiando y va cambiando, hasta que llega a lo que nosotros los cristianos, predicadores y maestros, decimos que llega la regeneración, un cambio total de la persona cuando ha sido llamado por el Espíritu Santo, cuando ha sido redarguido por el Espíritu Santo. La persona tiene un cambio de mentalidad, ya no piensa lo mismo que estaba pensando antes, ya no hace lo mismo que hacía antes, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que las cosas viejas pasan, pero cuando el Espíritu Santo realmente está en nuestros corazones, se produce este cambio en nuestra vida. Si el Espíritu Santo no hace la obra en nosotros, o Cristo no nos ha llamado, este cambio no se va a ver. Este cambio no lo va a ver usted. ¿Por qué? Porque es una señal de haber sido sellado con el Espíritu Santo. Es una señal, nuestra conducta, nuestra nueva forma de ser, nuestra nueva criatura, hermano, produce nuevo cambio en nosotros. Hacemos cosas diferentes. Antes estábamos diciendo que llegaba la noche para poder ir a la calle. Ahora deseamos que la noche llegue para ir al culto. Es diferente nuestra forma de pensar. Así que hay un cambio de conducta. En otras palabras, la tristeza, según Dios, nos lleva a la salvación. Entonces, por eso es que decimos, y si ustedes nos han escuchado, decimos que la persona inmediatamente que acepta a Cristo, ella es salva. Porque en ese instante el Espíritu Santo lo hace templo y morada de Él. Cuando se ha producido en esta persona un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento mentiroso, fingido. Eso no funciona con Dios.
Así como entró, así va a salir. Porque el Espíritu Santo no ha hecho la obra. Porque mucha gente llega a la iglesia por diferentes razones. Pero por cualquiera que sea la razón, si Cristo no lo llama, Él no permanecerá en la iglesia. Por eso vemos gente que hoy están aquí. Y le voy a decir que hay gente que permanece en la iglesia, se bautiza, se convierte en predicadores y todo esto. Y al final va al mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha hecho la obra en su corazón. En otras palabras, la tristeza, según Dios, lo lleva a la salvación y le produce un inmenso gozo. Le produce un inmenso gozo. Escuche esto. Por el perdón que Dios le ha dado. Ese es el producto de la alegría, porque sabe que sus pecados han sido perdonados. No han sido cubiertos como en el Antiguo Testamento, que la sangre del macho cabrío no limpiaba el pecado, solamente lo tapaba. Pero ahora el pecado es lavado por medio de la sangre de Cristo. Ahora el pecado es limpiado y su corazón queda limpio, ya no cubierto como antes, sino lavado. Lavado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo se produce un inmenso gozo por el perdón de Dios. O sea que cuando usted acepta a Cristo de verdad, inmediatamente usted presenta buenos frutos. Está desesperado el día siguiente para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha producido un arrepentimiento genuino en su corazón. Este gozo nos hace llorar, nos hace reír, nos hace brincar. Ese gozo, hermano, yo me alegro cuando una persona acepta a Cristo y empieza a llorar. Digo yo, el Espíritu Santo está haciendo la obra en esta persona. Es importante que nosotros entendamos desde el principio quién en realidad ha llegado a Cristo. Este gozo nos hace llorar, reír, brincar de felicidad. No como el gozo del mundo, no como el lloro del mundo, que llora de dolor, pero un dolor diferente. Llora de tristeza, pero una tristeza diferente. Nosotros no, lloramos, reímos de felicidad. Así es cuando nosotros hemos llegado a Cristo. Así es cuando el Espíritu Santo nos llama. Así es cuando el Espíritu Santo nos escoge. Así es cuando el Espíritu Santo nos levanta de la basura y nos convierte en hijos de Dios. Lloramos, sentimos un dolor, una tristeza en nuestro corazón por haber ofendido a Dios. Ahora, hay otro tipo de tristeza, hay otro tipo de dolor. Escuche esto, pero hay otra tristeza que es la tristeza del mundo. Usted tiene que entender esto. Está la tristeza que el Espíritu Santo produce. Pero el fruto de esa tristeza es alegría, paz, gozo, obediencia. Ese es el fruto de esa tristeza. Pero dice que la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la que sufren las personas que no han aceptado a Cristo. Ellos también sufren, ellos también se sienten tristes, pero esa tristeza y ese dolor no es producido por el Espíritu Santo. Y ahí está la diferencia. Cuando el Espíritu Santo le produce esa tristeza, ese dolor a usted, y se produce un arrepentimiento, el fruto de ese arrepentimiento es gozo, alegría. Pero el que el mundo tiene es una tristeza que produce la muerte. O sea, esta tristeza la sufren aquellos que no han aceptado a Cristo.
La tristeza del mundo se siente cuando sus ilusiones se ven frustradas. Usted sabe que el mundo piensa y desea y quiere tantas cosas, pero cuando no encuentran lo que ellos quieren, entonces se frustran. Y esa frustración a mucha gente lo lleva al suicidio. Dice que se siente esa tristeza cuando sus ilusiones se ven frustradas por la pérdida de cosas materiales. Esto les produce desánimo, depresión, complejo, de culpabilidad. Mire los frutos que produce la tristeza del mundo. No es gozo, no es alegría, no es lloro. Dice desánimo, depresión y complejo de culpabilidad. Los frutos son diferentes, totalmente diferentes. Pero esta tristeza no es producida por el Espíritu Santo, sino por la astuta maniobra del diablo. El diablo produce esa tristeza, ese dolor, la produce Satanás. Por eso muchas personas, cuando ya la depresión los domina, acuden al suicidio. Por eso el apóstol Pablo dice que la tristeza del mundo produce la muerte. Voy a repetir esto por si acaso usted no lo escuchó. Pero esta tristeza del mundo no es producida por el Espíritu Santo, sino por la astuta maniobra del diablo, quien después de conducir al pecador lo hunde en la desesperación. Eso es lo que hace Satanás. Lo hunde en la depresión, en la desesperación. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es que la persona muera sin aceptar a Cristo. Ese es el propósito y el objetivo de Satanás. Por eso le produce esos síntomas. Y lo repito, desánimo, depresión, complejo de culpabilidad. Se siente culpable, por cuya razón los conduce a la muerte. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos este concepto. La tristeza del mundo produce desánimo, depresión y culpabilidad. La tristeza de Dios produce lloro, alegría, brinca y se goza. Eso produce la tristeza, el dolor, la tristeza según Dios. La del mundo produce desánimo, depresión y un complejo de culpabilidad. Eso es lo que produce. Pero esta tristeza del mundo, dice la Biblia, que no es el Espíritu Santo. Los teólogos, que no la produce el Espíritu Santo, sino la macabra maniobra, manipulación del diablo. Y después de que los tiene en ese sentido, los lleva al suicidio. Porque el propósito de Satanás es que la persona muera sin Cristo. Por eso los pecadores son dignos de lástima, son dignos de que los amemos, porque ellos no saben que están atrapados en una red diabólica. Nosotros sí sabemos, y por eso tenemos que ir a ellos, para que ellos sean libres de esa depresión. En esta tarde, yo espero que usted me haya entendido, que usted haya sentido en su corazón el toque del Espíritu Santo, porque muchas personas de los que me están viendo aún no han tenido un arrepentimiento. Hágalo hoy y verá cómo Cristo lo levanta a usted. En esta tarde yo bendigo a todas aquellas personas que me han visto por este medio. Las bendigo y luego seguimos adelante con este programa, hermanos, a las 4 de la tarde predicando.
Yo bendigo a todos los hermanos que nos ven, ya sea de nuestros ministerios apostólicos y proféticos fuentes de bendición, o sea de otros ministerios. Los bendigo y espero en el Señor que haya ayudado en su vida, en su conocimiento, en su sabiduría, esta enseñanza que hemos dado en esta tarde. Dios le bendiga y hasta el próximo.